Un saludo para todos y todas. Espero que estén perfectamente bien de salud, que le estén pasando bien en sus casas también. Ok, vamos a estudiar un tema de ortografía que no está muy complicado, pero requiere ponerle un poco de atención. Y es sobre las reglas de acentuación de las palabras, según la fuerza de voz. Estuvimos estudiando anteriormente la descomposición de las palabras en sílabas, y esto nos va a servir aquí también, descomponer una palabra en sílabas e identificar dónde llevan su mayor fuerza de voz. Por ejemplo, aquí, según esta tabla que les he hecho, cuando una palabra lleva, por ejemplo, su mayor fuerza de voz en la última sílaba, es aguda. Hay palabras que son mucho más grandes que estas. Aquí solo he tomado palabras de... Esa es la más grande, de 4 sílabas, de ahí todas son de 2, 3, 4. Ok, para que se las haga un poco más fácil. Pero hay palabras que son muchísimo más extensas que estas que tengo aquí. Las sílabas se cuentan de derecha hacia el lado izquierdo. Última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima. Como les digo, hay palabras que son muchísimo más grandes, así que hay cuadras antepenúltima, etc. Pero vamos a trabajar con estas nada más ahorita. Cuando una palabra lleva su mayor fuerza de voz en la última sílaba, se le conoce como aguda. Si la lleva en la penúltima sílaba, se le conoce como grave. En la antepenúltima es esdrújula. En la trasantepenúltima es sobreesdrújula. Y así sucesivamente. Se dice que todas las palabras que llevan su mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba hacia acá, es decir, hacia la izquierda, todas son esdrújulas. Pero se pueden clasificar de esta manera también. Lo vamos a hacer así por esta vez. Aquí tenemos la primera palabra, guárdamelo. Ok, como su mayor fuerza de voz está en la trasantepenúltima, se dice que es sobreesdrújula. Ratón, su mayor fuerza de voz está en la última sílaba, así que es una palabra aguda. Ráfaga lleva su mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, así que es una palabra esdrújula. Así que utilizamos esa misma composición para todas las palabras. Según donde cae su mayor fuerza de voz, así se clasifica. En la última es aguda, penúltima es grave, antepenúltima es esdrújula y tras antepenúltima es sobreesdrújula. Las palabras se ordenan de derecha a izquierda, es decir, la última sílaba, pues obviamente es la última. ¿Ya? Ahora veamos cuándo se tildan y cuándo no se tildan. Para eso tenemos las reglas de acentuación y las tenemos tanto para las palabras agudas, graves o llanas y las esdrújulas. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, en S o en una vocal. Y tenemos aquí estos ejemplos: balón, compás, café, colibrí. Pero si terminan en una S precedida por otra consonante, se escriben sin tilde, es decir, cuando tienen la última letra como una S y antes de esa S va otra consonante. Entonces no llevan tilde aunque su fuerza de voz vaya en la última sílaba, aunque termine en S. ¿Ya? Hay palabras agudas que igual no llevan tilde. Tenemos aquí el ejemplo de la palabra eficaz. Su mayor fuerza de voz va en la última sílaba. Pero como no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, no se tilda, pero sigue siendo una palabra aguda. Vamos al caso de las palabras graves o llanas. Se me olvida. Hay palabras que terminan en Y. En algunos casos se considera esta Y como una vocal también, pero para efecto de tildación no se tildan si terminan en Y cuando son agudas. Ok, solo cuando son agudas. Ahora pasemos a las llanas o las graves. Son lo contrario de las agudas, pero como recordamos, estas llevan su mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Llevan tilde cuando no terminan en N, en S o en vocal, es decir, lo contrario. Y aquí tenemos clímax, hábil, tándem, árbol.
Hay algunas palabras que son graves, pero como terminan en una vocal, en N o en S, no se tildan. Tenemos aquí el ejemplo de la palabra rosa, ¿ya? También tenemos el ejemplo de la palabra libro y rata. Su mayor fuerza de voz va en la penúltima sílaba, así que es una palabra grave, son palabras graves, pero según la regla estas dos palabras no se tildan, tampoco la palabra corbata. Su mayor fuerza de voz recae en la sílaba del medio o también penúltima, pero como termina en una vocal no lleva tilde. Recuerden que en las palabras agudas, cuando una palabra termina en S pero está precedida por otra consonante, no se tilda. En este caso sí, en las palabras graves. Graves. Aquí es lo contrario, si termina en una S precedida por otra consonante y su mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba, sí se tilda. Por último, también tenemos el caso en las palabras graves de las que terminan en Y. Estas sí se tildan. Aquí sí, en las palabras agudas no, pero aquí sí. Y por último, las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas, con estas no hay problema, porque todas y absolutamente todas se tildan. Así que como las esdrújulas y sobreesdrújulas se tildan todas, vamos a tener especial cuidado con las agudas y las graves. Dos cosas que vamos a tener en cuenta. Primero, ¿dónde recae la mayor fuerza de voz de las palabras? ¿En qué sílaba? Y según la sílaba en donde cae su mayor fuerza de voz, así se va a clasificar, lleve o no lleve tilde. Segundo, para tildarlas, hay que ir a ver las reglas de tildación de las palabras agudas, de las graves y de las esdrújulas. Con estas esdrújulas y sobreesdrújulas no hay tanto problema, pues ellas todas se tildan, toditas. Incluso las que son así bien grandes, todas se tildan. Vamos a tener especial cuidado con estas dos, agudas y graves, porque las reglas de ellas parece que son iguales, pero hay una contradicción ahí. Las agudas sí se tildan cuando terminan en N, S o vocal, y las graves no se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Muy importante esto, identificar dónde cae la mayor fuerza de voz. Por eso es importante pronunciarlas. ¿Ok? Hay que pronunciar las palabras y donde nosotros sentimos que va la mayor fuerza, ahí está su acento. Y para colocar la tilde, esa rayita de ahí, hay que ir a ver las reglas, ¿ok? Hay que ir a ver las reglas y aprendérselas. Con esto lo dejo, espero que haya quedado claro, aunque cualquier duda pues también me pueden preguntar y yo con gusto les explico más detenidamente. Así que espero que esto no sea un tema difícil, ¿ok? Les deseo muchas bendiciones.